visitando el hermoso pueblo del Chaltén, ubicado en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Para llegar al Chaltén, tomé un bus que salía desde la terminal de ómnibus del Calafate con camino al Chaltén. La empresa de buses se llama Chaltén Travel. El costo del pasaje fue de 24.000 pesos argentinos a la fecha del 22 de mayo del 2024. El horario de salida fue a las 8 de la mañana. Desde la terminal de ómnibus El Calafate hasta el Chaltén hay una distancia aproximada de 211 kilómetros, con lo cual se tarda aproximadamente 2 horas y media en llegar al destino. La verdad que todas esas horas que dura el recorrido no se siente absolutamente nada, ya que los paisajes son hermosos, las nubes, el cielo, el color del cielo tan azul brillante, las rutas, los animalitos que de repente aparecían, que eran parecidas a llamas, el pasto, el paisaje en sí, el conjunto de colores, la vista preciosa, no hay ningún desperdicio. Cada cosa que el ojo observaba era una maravilla. Bueno, después de varias horas, por fin llegamos al destino, por fin llegamos al Chaltén. En la época en la que fui en mayo, realmente no había mucha gente, hacía bastante frío, las calles estaban congeladas, pero la vista no dejaba de ser increíble, hermosa y única. En el centro del pueblo realmente ya se sentía bastante frío. Si mal no recuerdo, era una temperatura de aproximadamente 1 a 3 grados nada más. Pero a medida que después voy subiendo por las montañas y hasta llegar a la cima, ahí es donde realmente se siente mucho más frío, unos -3 grados aproximadamente. Entre que llegué al pueblo aproximadamente 11:30 y luego tuve que buscar un lugar donde rentar los grampones y los bastones para poder subir a uno de los senderos, ya que como había hielo no se podía hacer sin esas herramientas. Era necesario, imprescindible, ya que el hielo hace bastante resbaloso al piso. Bueno, cuando ya por fin tenía las herramientas necesarias, fui a la entrada donde inician los senderos. Ahí estoy
mirando en el cartel de madera cuáles son los senderos disponibles. Previamente yo me había acercado a información turística ahí en el pueblo del Saltem y me habían indicado que Laguna Capri hasta ahí más o menos podía llegar porque si iba más lejos me iba a agarrar la noche. Y yo consulté acerca del sendero del Fitzroy porque era el que realmente me interesaba. Y me dijeron que no, que estaba prohibido debido a la dificultad que tenía ese sendero y como había hielo, eso lo dificultaba muchísimo más aún. Aún así, había tomado la decisión de hacer el sendero del Fitzroy, confiando plenamente en mis habilidades físicas. Bueno, más que en mis habilidades, en mi resistencia física. No sé cómo lo pude hacer. Más adelante voy explicando y mostrando un poco lo que es mi subida. El sendero del Fitzroy tiene 10 kilómetros. Está completamente señalizado como lo vemos ahí en las imágenes. Los primeros 8 kilómetros son relativamente sencillos de atravesar, pero los dos últimos kilómetros son una locura, son una locura. La complejidad es inimaginable. Bueno, más adelante voy a estar relatando un poco más acerca de cada kilómetro que voy subiendo. Quiero mencionar también que yo me hospedaba en un hotel en el Calafate. El último bus salía del Chaltén para el Calafate a las 18 horas. Yo no podía perder ese bus. Entonces el tiempo que yo tenía para hacer este sendero eran de aproximadamente 6 horas. Y de acuerdo a los videos que yo había visto, a las guías, toda la información que yo había leído acerca de hacer este sendero, en la mayoría decía que este sendero se hace en aproximadamente 2 días para hacerlo con tiempo, sin apuros, disfrutar del camino y también debido a la complejidad en los últimos 2 kilómetros. Aún así, me arriesgué, tomé la decisión de hacerlo en un día. Se pudo, pero no lo recomiendo porque tuve que acelerar el ritmo. Gracias a mi resistencia realmente lo logré, pero no lo recomiendo. No recomiendo hacer todo en un solo día.
yo. Kilómetro 8 y son la 1:30. Hace 1 hora y media que empecé el trayecto porque empecé a las 12. Este es el río Blanco, donde el agua es limpia, inmaculada y es riquísima. Creo que es el agua más rica que tomé en mi vida. Aproveché para tomar agua, cargar mi termito y continuar con el trayecto. Siento el corazón, se me va a salir por la boca. El último kilómetro es realmente empinado, muy empinado, y cuando hay hielo y nieve es realmente peligroso. No se puede subir sin crampones y bastones. Es obligatorio tener esas herramientas. En esas partes ya grabé muy poco porque estaba concentrada en sobrevivir básicamente a ese último kilómetro hasta llegar a la laguna de los Tres.
puta, lo hice en 2 horas y media. Bueno, aquí por fin llegué a la cima. Se veía el imponente Fitzroy y la laguna de los Tres. Hay un pájaro, la vista era hermosa. La laguna estaba completamente congelada, la temperatura era de -3 grados aproximadamente, pero todo el esfuerzo valió la pena porque la vista era maravillosa, era hermosa, inigualable, majestuosa, mágica. Hermosa experiencia, tan bonita, tan hermosa que las palabras no me alcanzan para describir lo hermosa de esta experiencia. Estuve en la cima aproximadamente 30 minutos. No podía quedarme mucho, ya que el tiempo estaba en mi contra, puesto que a las 6 de la tarde tenía que regresar, tenía que estar, mejor dicho, de vuelta en la terminal de ómnibus de El Saltem para regresar a mi hotel ubicado en El Calafate. Entonces no pude quedarme mucho tiempo. Traté de atesorar cada instante, cada cosa que mis ojos veían, para después afrontar de vuelta la bajada, que me tomó unas 3 horas aproximadamente la bajada. La subida, no sé si lo dije, pero aproximadamente me tomó 2 horas y media subir y llegar hasta la laguna de los Tres. Hacer el sendero del Fitzroy teniendo solamente 6 horas, creo que es una de las cosas más locas que hice. Fue muy riesgoso hacerlo con tan poco tiempo, porque es un sendero que exige bastante realmente. Afortunadamente todo salió bien. Pude llegar a la cima, observar ese paisaje tan hermoso, realizar la bajada. En la bajada tuve una caída donde en una de esas cuando me caí, clavé fuertemente mi bastón en la nieve y se rompió. Me golpeé la rodilla y ahí fue donde entré en un pequeño shock, porque pensé que me iba a ir cuesta abajo rodando porque la nieve era muy resbalosa, pero al clavar mi bastón en la nieve logré detener, logré frenar la caída y ahí me detuve. Me asusté, por supuesto que sí. Recuerdo muy bien que una turista me tendió la mano para ponerme de vuelta en pie, me preguntó si estaba bien. En ese momento realmente estaba asustada. Pensé que no la libraba, porque si caía cuesta abajo no sé qué hubiese pasado. Afortunadamente logré realizar ese kilómetro más arriesgado y ya los demás kilómetros hasta la llegada al pueblo fueron de vuelta bastante bien, sin mayores dificultades. El descenso no lo sé. Lo dejo todo en manos de Dios. Hija de mil, ¿cómo llegué hasta ahí, Dios santo? Y ahora tengo que bajar. Ay, Dios. Enfrentando el descenso después de pensar que iba a morir. Dios, qué miedo morir lejos de mi país. A meterle turbo, porque el bus sale a las 18 horas y ahora son las 4 de la tarde. Empecé a descender a las 3 y alito. Vamos bien.
me subí a la cima, no lo sé. Solo sé que le estoy metiendo nitro en este retorno, pero lo pude hacer, así que estoy realmente contenta. Lo que me falta aún para llegar son las 4:36. Llegué de vuelta a la laguna Capri. ¿Quién más? Son las 4:42 de la tarde. Los últimos 4 kilómetros de regreso. 4:44. Los últimos 3 kilómetros son las 4:55. Últimos tramos del camino son las 5:06 de la tarde. Todavía tengo que correr para alcanzar el bus de las 18. 5:13. Falta poco. Todo gracias a Nando Parra, que me enseñó a no rendirme. Corriendo. 1:10. Bueno, cuando por fin estaba terminando el trayecto de regreso, tenía que devolver las cosas rentadas, el bastón, los grampones, y tenía que correr hasta la terminal del Chaltén para tomar el último bus al Calafate, que iba al Calafate. Tuve que correr por mi vida, porque si perdía ese bus, terminaba durmiendo en la terminal. Recuerdo que compré mi pasaje a las 5:55 de la tarde. Por suerte salió todo bien. Una aventura increíble que nunca la voy a olvidar. Y nada, terminé amando Argentina. Es un país hermoso, lindo, increíble. 33 minutos de descenso. Ahora a devolver las cosas rentadas.